Aleluya. Como en sol mayor. Amén. Sol mayor. Por ahí vamos. Qué bueno estar en casa. Qué bueno verlos. Qué honor grande estar aquí. Dios es bueno. No tenía ni idea que alguna vez hablé con su pastor y habíamos pensado venir, pero no teníamos ni idea que dentro de esas diosidencias divinas Él había planeado esta cita. Qué bueno estar aquí. Quizás ¿lo escuchó alguna vez? Ayúdeme si puede. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Canta si puedes. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Levanta tu voz. Te alcanzaré con mi fe, te tocaré, milagro recibiré y sé Que transformado yo seré. amén. Puede sentarse, por favor. Estaba orando esta tarde para discernir y entender cuál era la palabra para esta noche. A veces uno cuando comienza, a veces es tan difícil porque no hay mucho material para predicar. Pero cuando ya tienes 32 años de predicar, como que hay mucha cosa que decir. Y Dios me dio esta palabra. De repente no es el mensaje que te va a alegrar mucho, pero puede cambiar la historia de tu vida y la mía. A Dios no le interesa que estemos ungidos un día. A Dios le interesa que estemos ungidos por siempre. La epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Dice el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, ¿qué dice? Oído. No sea que porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay una pregunta ahí en el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Señor reciba gloria. Hace unos 29 años quizás, recuerdo que hice un ayuno muy largo. Fue el único ayuno de 40 días que hice. De ahí ayuno otras veces, pero no 40 días. Por la inocencia e ignorancia casi muero, pero Dios en su misericordia me ayudó. Recuerdo que llamé a varios líderes de diferentes denominaciones en mi país y le dije que Dios me había dicho que venía un tsunami sobre la iglesia. La palabra tsunami no era parte de lo que nosotros conocíamos. Después alguien buscó y tuvimos que preguntar qué era tsunami, porque no era parte de nuestro léxico. Y dije que venía una crisis fuerte y que Dios iba a sacudir la iglesia. Recuerdo que tuvimos escándalos muy grandes, predicadores gigantescos que Dios había levantado para su gloria, con un ministerio mundial, tuvieron problemas morales fuertes y la iglesia fue golpeada. Solo en mi país, en aquel tiempo habían denominaciones que tenían 2.800 congregaciones. Hoy tienen apenas 320, 322. Denominaciones que tenían 800 congregaciones, hoy tienen 160. Y empezó un tsunami dentro de la iglesia, porque el Espíritu Santo dijo que todo lo que habíamos levantado en base a orgullo, prepotencia y arrogancia se vendría al suelo. Y lo único que quedaría firme era lo que había sido levantado en base a temor a Dios. Y empezaron a pasar cosas. Muchos amenes. Pero, y estoy ministrando en un estadio. La persona que coordinaba el evento me dijo en buen latino, me dijo: aquí está fulano de tal. Había un señor ahí conocidísimo llamado Hipólito Mejía, que había sido presidente en ese país, tipo arrogante. Había otro señor que se decía que era la persona que estaba en segundo lugar, señor llamado Danilo Medina. Pero había una opción tercera que representaba la iglesia. Y cuanto profeta había en esta isla, le había dicho a esa señora que ella sería presidente. Y la señora tenía mucho dinero, tenía muchísimo dinero. Y yo recuerdo que aquella noche el coordinador me dijo: si usted le da una palabra, y perdone la falta de respeto y la chabacanería, pero él me dijo, y repetiré, me dijo: si usted le da una palabra poderosa a esa vieja, ella le va a dar una ofrenda a usted, que lo va a poner a hablar en lenguas. Y aquello me sonó más a prostitución que a una verdadera realidad en Dios. En medio de la palabra, el Espíritu Santo me sacudió y señalé a Hipólito Mejía y le dije: Dios me dice que tú tienes contrato con los demonios, y dice Dios que no serás presidente. Y señalé a Hipólito y le dije: tu esposa es una intercesora, tú eres un hombre apartado, pero dice Dios que las lágrimas de ella han alcanzado el trono de Dios, y Dios te pondrá de presidente. Y recuerdo que miré a la señora Polanco, que era una señora canosa, y le dije: usted no ganará, casi perderás hasta el apellido, porque no ganarás. Y alguien se me levantó y me dijo: pero todo el mundo le ha profetizado. Le dije: estamos igual al tiempo de acá, donde un espíritu salió de las tinieblas, y sería espíritu de mentira y de error, y mucha gente hablaría diciendo que es Dios. Y en un libro famoso que escribe Rick Joyner, él dice en La búsqueda final que él miraba en el tiempo final cómo los demonios se colgaban sobre el cuello de la gente, y los demonios orinaban a la gente, y la gente decía que Dios les estaba hablando. Y los demonios defecaban sobre la gente, y la gente decía que había sentido la presencia de Dios. Y Rick Joyner decía: el problema más grande de los últimos tiempos será una ola de engaño sobre la tierra. Y cuando yo dije aquello, yo recuerdo que esa noche salí del estadio y uno mira las caras de descontentos. Dice en mi país que el gallo viejo con el ala mata, ya no usa ni las espuelas.
Y a uno no ocupa discernir mucho en el espíritu, porque en la carne se disciernen muchas cosas también. Sentí el enojo de la gente. Pero igual, cuando tú tienes claro quién eres, no caminas por los aplausos de nadie. Y yo recuerdo que el día siguiente tenía que estar en una radio y cancelaron. Parece que hay gente que se pone de acuerdo para la maldad. Para lo bueno no es muy fácil. Y tenía eventos en diferentes ciudades, los cancelaron todos. Y yo recuerdo que tenían que darme una ofrenda, no me dieron nada. Pero hacía tiempo atrás Dios me había dicho a mí en mi cara, me dijo: hijo, tú serás un ministro diferente y yo te enriqueceré, pero tu corazón no se dañará con el dinero, y serás un hombre próspero, para que nunca comprometas la palabra que yo pongo en tu boca. Dirás lo que yo te diga que tengas que decir. Si te dan algo te vas contento, si no te das nada, igual te irás contento. Y yo estaba en un hotel y me cambié de hotel porque llegaban continuamente mensajes que ofendían. Tuve que cambiar de chip porque había comprado un chip, cambié de chip porque era fuerte como la gente ofendía. Y jamás olvidaré que una anciana en esa isla me llegó a buscar al hotel, porque todavía Dios tiene gente en esta tierra que les habla. Y aquella anciana me dijo: Dios me dijo que usted estaba en este hotel, y me dijo que estaba en la habitación tal, y tocó la puerta y dije: ¿quién me busca? Y aquella mujer me señaló y me dijo: Dios te envió a esta isla como profeta. Y entonces yo no sabía qué decir, y me abrazó y me dijo: te quiero llevar esta noche a un evento. Yo esperé 3,000 personas, porque ella dijo que podía recoger mucha gente, pero había más de 10,000 personas en aquel lugar. Y me quedé 3 días y al cuarto día me fui para mi país. Una semana después, la señora Polanco perdió casi que hasta el apellido. Danilo Medina ganó y el otro señor perdió. Más de 14,000 correos electrónicos llegaron a nuestro sitio, a nuestras páginas. Gente pidiendo perdón, gente que decía: perdón, nos equivocamos. Nunca me defendí, nunca hice nada, nunca dije nada. Pero la gran interrogante mía fue: ¿dónde quedó el discernimiento de los hijos de Dios? ¿Dónde quedó? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué nos ocurrió? Cuando yo leo la parábola de las 10 vírgenes, que está en los evangelios, y el libro de San Mateo habla de ella, y hay un tipo católico que se llama Stephen Lenton, que fue el que dividió o subdividió las escrituras, y le puso los versículos y le puso los subtítulos, y dividió esto por capítulos. Eso no existía. Y Stephen Lenton le pone un subtítulo a la parábola de las 10 vírgenes, porque él asume que las 5 vírgenes no es que no tienen aceite, tienen aceite, pero tienen menos aceite, y el aceite no alcanzará. Y él dice que las 5 vírgenes que tienen menos aceite, él dice que son insensatas. Para mí el problema del aceite no es insensatez. Para mí el problema de la pérdida de aceite se llama descuido espiritual. Yo tengo temor de empezar como los Gálatas en el espíritu y terminar en la carne. Tengo temor de ser un hombre ungido hoy y levantarme un día como Saúl, sintiendo que tengo que consultar una bruja, porque el Urín y el Tumín ya no hablan. Los profetas guardan silencio. Ya no hay visión, ya no hay revelación, ya no hay vida de Dios en la casa. Tengo temor de levantarme una mañana como se levantó Sansón, creyendo que podía pelear y sabiendo que he perdido el cabello, y la fuerza y la gloria de Dios se apartó de mí. No sé si me escucha. Tengo temor porque he viajado por 32 años. He estado en 112 países. Creo que prediqué en los estadios más grandes de la tierra. Creo que estuve en las congregaciones más numerosas. Creo que prediqué en plazas pequeñitas, en congregaciones chiquitas. Vi hombres ungidos. Vi jovencitas que Dios les entregó el destino de millones. Vi hombres que Dios les entregó el destino de naciones enteras. Vi hombres que Dios les confió su gloria en ciudades. Vi gente que no tenía ni un peso,
que andaban con unas ropas que daba vergüenza. Pero el Dios de este libro honra. Y Dios los puso a vivir como nunca soñaron vivir. Y Dios les puso una casa en el mejor residencial de la ciudad. Y el Dios del cielo les dio carro fino y les dio dinero. Y los puso a vestir ropa exclusiva de diseñador. Pero parece que no entendieron. En 32 años vi hombres que Dios les entregó lo que nadie antes le había entregado Dios. Pero parece que no lo entendieron. Y eso me hace temblar. No sé si me escucha. Cuando yo leo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 12 en adelante, y encuentro la iglesia de Éfeso, y el Señor le dice a una de esas 7 iglesias de Asia Menor, llamada Éfeso, que hay un problema y Él tiene algo contra ella, y es que perdió su primer amor. Perdió su primer amor. Parece que el primer amor es como un motorcito que uno tiene en algún lugar oculto, que aunque está sirviendo de fiebre y el médico dice que te quedes en casa, tú dices: no, yo necesito ir a la casa de Dios esta noche. El primer amor te impulsa a hablarle a otro de Jesús. El primer amor te hace decir: yo sé que mi Redentor vive. Aunque tengas un hijo muriendo, aunque no tengas un peso en la bolsa, el primer amor te hace cantar y dar gloria al Dios de los cielos. Aleluya. Aparece Sardis, aparece la Odisea. Se cree que una de las iglesias más ricas de todo el planeta era la iglesia de la Odisea. Se cree que tenía todo, y se cree que la Odisea cierra el último capítulo de las dispensaciones de la iglesia. Pero se cree poderosa, y un día el Señor le dice: tú dices que estás viva, pero estás muerta. Tú tienes nombre nada más de que vives. Crees que ves y no ves nada. Compra colirio para que te pongas en los ojos. Cuando yo leo esto, yo tiemblo, porque la escritura dice que Pablo le dijo a los gálatas que se habían alejado de la victoria de la cruz y se habían vuelto a las obras de la carne. Efesios 5 dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Romanos 13:12 dice que algunos hijos de Dios habían llegado a ser tan lascivos que se habían vuelto a glotonería, borracheras, fábulas, pleitos y contiendas. 1 Timoteo 5 le dice Pablo a Timoteo: despiértate del sueño. ¿Alguien está aquí? Para mí, el problema más grande no es pecar. Cualquiera puede cometer un error. Para mí el problema más grande es cuando nos acostumbramos a pecar. El problema más grande no es que yo pueda cometer un error, sino el problema grande es cuando nos acostumbramos a cometer errores. El escritor de la epístola dice: no sea que nos parece que nadie comete un error de hoy para mañana. Parece que son pequeñas infidelidades las que engendran grandes desgracias. Parece que cuando no tomamos en cuenta esto, le digo algo con el corazón, me gusta esto. Y creo que Dios quiere que hable de esto, porque Dios va a levantar este ministerio. No quiero que diga amén, quiero que escuche, porque a veces en medio de los amenes se pierde lo que Dios quiere decir. Creo que Dios va a levantar este lugar y ni siquiera ustedes tienen idea de lo que Dios hará. Creo que en el 2019 ustedes van a tener que hacer, si se quedan aquí, tendrán que hacer muchísimas reuniones los domingos. Por eso Dios los mudará a un lugar enorme, porque el crecimiento que viene va a ser sobrenatural. Y no vine a traer una palabra para que usted diga: wow, qué tremendo. No, estoy repitiendo lo que posiblemente alguien ya dijo. Este libro dice que en boca de 2 profetas se confirma toda palabra. Y cuando yo miro estas cosas me parecen interesantes. Estos monitores, instrumentos. Aquí en esta iglesia todo el mundo es bonito. Parece que los feos no se congregan aquí, hermano. Aquí me parecen esas bocinas interesantes. Este micrófono interesante. Pero le digo algo con el corazón. A mí me gustaba más el evangelio de mi abuela, porque mi abuela era una viejita que no sabía leer ni escribir,
Pero mi abuela era una vieja que oraba 13 y 14 horas diarias. Yo viví con ella siendo un niño. El que tocaba la guitarra, una guitarra de madera, no sabía tocar. Era un pobre desafinado, hermano. Tocaba una cosa rara como tunga, 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 tunga. Y teníamos un... Galilea está pasando por aquí. Yo siendo un niño, yo miré 600 gentes caer al suelo. Y en ese tiempo nadie apañaba a nadie. El que se caía era porque Dios lo tocaba de verdad. Porque si no era un porrazo el que se llevaba, hermano. Y yo siendo un niño de 3 años, yo recuerdo que mi abuela una noche dijo: Dios me dice que traigan a los niños de 3 y 4 años. Era chiquitito así yo. Y yo pasé con 27 niños. Y mi abuela oró. Y mi abuela dijo: el Señor me dice que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y el Señor nos arrebató los 27. Yo duré 4 días hablando en lenguas, con 3 años de edad. Todo lo que profeticé en esos días se cumplió en 15 días. No comí, no bebí, no dormí, no fui al baño por 4 días siendo un niño de 3 años. No sé si me escucha lo que digo. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Estuve en Bogotá en una iglesia gigante. Y todo el mundo habla de avivamiento, avivamiento, avivamiento. Pero a una cuadra de esa iglesia hay más de 1000 prostitutas. Entonces, si el río que se agita dentro de 4 paredes no tiene el poder de salirse de las 4 paredes, no tenemos avivamiento. Lo que tenemos es un poco de gente alborotada con emociones full. Porque los verdaderos avivamientos son como Ezequiel 47. Dice que el río de Dios se salió y tocó la ciudad. Y por donde entró, dice que trajo sanidad. No sé si me escucha lo que digo. A mí me impresionaba mi abuela. Háblele a mi abuela de exégesis, no sabe con qué se come eso. Háblele a mi abuela de homilética, de hermenéutica, no sabe qué es eso. Pregúntele a mi abuela por los libros X, por el Pentateuco, no sabe qué es eso. Pero mi abuela oró por gente que había muerto y resucitaron. Nunca tuvo una credencial de una denominación, pero tenía el poder de Dios encima. Era una mujer ungida de la cabeza a los pies. Y cuando yo viajo por las naciones del mundo, y cuando voy a diferentes lugares y yo miro la realidad de la iglesia, cuando miro lo que está pasando en tantos lugares de la tierra. Yo viajé hace poco y yo no sabía qué hacer. Por la cantidad de millas que tengo, entonces aunque me compren un boleto económico, a mí me pasan a primera clase. Nunca pedí primera clase. Yo no padezco de esas crisis. Pero vengo en primera clase y viene a la par mía alguien que de lejos no había duda y de cerca menos. Un tipo amanerado, se sentaba raro, usaba la manita así. Yo digo: wow, este tipo, este es más homosexual de todos los homosexuales que yo he visto en mi vida. Yo no tengo bronca con ellos, pero yo me hacía como un poquito así para acá porque digo: ay, Dios mío, estas cosas será que se pegan, no sé, Dios mío. Y yo vengo pensativo. Bueno, cerré mis ojos, yo decidí dormir. Cuando llegué al aeropuerto y me recibieron, alguien me miró y me reconoció y me dijo: mire, yo colecciono sus prédicas, no sé qué. Y vino la esposa y me abrazó. Estamos esperando un apóstol que viene a ministrar a nuestro ministerio. Yo me quedé con la boca abierta porque el apóstol que venía era el que venía sentado a la par mía. Y yo dije: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a tu pueblo? No sé si me escucha lo que dije. ¿Qué nos ocurrió a nosotros? ¿Qué nos está ocurriendo? Yo vine a los 80 a Argentina, cuando esto era un avivamiento tremendo. Yo vine en el tiempo cuando Carlos Anacondia hablaba aquí y 1 kilómetro lejos la gente caía endemoniada. Yo vine en los 90 a este país porque todo el mundo decía que en Argentina había avivamiento. Y yo vine y descubrí que la iglesia en ese tiempo no entendió la realidad de lo que Dios quería hacer. Y yo entiendo en mi espíritu
que Dios nunca ha enviado dos Cairos sobre una nación. Yo he leído la historia, estudié la historia de Smith Wigglesworth, estudié la historia de Mecca Wampa, estudié la historia de María Gutgureter, estudié la historia de Seymour en el 1904, estudié la historia de Horatio Bonar, de Ray, de Spurgeon, de Moody, estudié la historia de Catherine Kuhlman, estudié la historia de gente que Dios levantó como David Livingstone, gente como Benson Idahosa, gente tremenda como Julio César Rival. Estudié la historia de Mel Tari, estudié la historia de William Branham, estudié los movimientos, y si yo no estoy equivocado, entendí por el Espíritu que la razón por la que Dios quería que regresara a la Argentina era para decir a Argentina que como un acto de misericordia Dios volverá a sacudir a Argentina otra vez. Y esto superará lo de las Islas Hébridas. Esto superará al Molonga en Guatemala. Esto superará la calle Azusa en Los Ángeles. Esto superará lo que Chile vivió. Y así Calama Sanda. Le pregunté a un gerente de banco y le dije: ¿cómo hacen ustedes para actualizar a los cajeros? Porque siempre hay billetes falsos. ¿Cómo los preparan? Y él me dijo: no, pastor, nuestra gente está tan acostumbrada a tocar cosas verdaderas que cuando tocan algo falso lo conocen. El problema nuestro es que nos ponemos una correa Salvatore Ferragamo que la compramos en una esquina por 200 pesos. Porque la verdadera vale $450. Nos ponemos un bolso Michael Kors que lo único que tiene Michael Kors es una M, alabado sea Dios. Porque estamos acostumbrados a las imitaciones baratas de los chinos. Entonces el problema es que nos ponemos unos zapatos que dicen Gucci, pero eso es de mentiritas. Y nos acostumbramos tanto a lo falso que cuando lo verdadero llega nos cuesta trabajo entender que estamos delante de algo que es real. Y estoy aquí como hombre de Dios para decirle a alguno de ustedes que el Dios de los cielos me susurró esta tarde. Y cuando digo que Dios me habla, no juego con la gente. Tengo 47 años ya, no soy un niño. El Señor me susurró que en esta casa Él le va a confiar cosas a algunos de ustedes que no se las confió a nadie. Pero escucha a un papá: no arruines. No arruines lo que Dios quiere darte, como lo han hecho tantos. Algunos de ustedes pondrán sus pies en otros continentes. Algunos de ustedes pisotearán al diablo como nunca. Algunos de ustedes que nunca en su vida imaginaron, Dios los vestirá de la mejor manera. Les pondrá ropa linda, pero tienes que honrar y no te deslices. Aprende que tienes que ser un árbol alto, pero con frutos bajitos. No te contamines con esta prostitución estúpida que hay hoy, donde los predicadores se creen más grandes que Dios. Hay que andarlos guardando, porque el ángel de Jehová se fue de vacaciones. El rey de este libro era más grande que nadie, y la gente se le acercaba, la gente estaba cerca de él. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo oigo gente que para venir a predicar hay que ponerle tantos miles de frente, esos no son hijos, porque los hijos son herederos de la herencia de su padre. Los asalariados tienen esa bronca. No, usted no me oye. De esta casa Dios va a levantar gente y les pondrá empresas multimillonarias en sus manos, pero no arruines. Comenzamos una congregación y un grupo de empresarios me dijeron que los ayudara. Y le dije amén. Y recuerdo que al año habíamos crecido mucho.
Teníamos más de 1000 personas en un año. Y un día recuerdo que empecé a orar y recibí de Dios ayunar. Y entré a un ayuno de 21 días sin cortar. Y allá como el día 17, si no equivoco los días, un ángel se me puso de pie enfrente y me dijo: limpia el altar, porque hay mantos babilónicos ocultos. Limpia el altar. Entonces llamé a los músicos y le dije: no van a tocar este fin de semana. Felices, porque iban a estar de vacaciones. Tenía un puro músico de conservatorio. Los tipos eran una cosa increíble tocando. Una banda, la gente llegaba tempranísimo porque querían escucharlos. Es una banda buenísima. Sí, pero el Señor dice que no es un fin de semana. El Señor dice que son 3 meses. Y puede ser que los 3 meses se conviertan en 6 meses. Un anciano me miró y me dijo: te quedarás sin gente. Yo le dije: el que me dijo que lo bajara, él se encargará de traerlos. Yo no sé cómo hacer. Alquilamos en un hotel. Mandamos a sacar todas las sillas. Yo agarré unas viejitas desafinadas como yo y le dije que cantáramos. Entonces agarraron unos micrófonos y empezamos a cantar unas cosas que eran como locas, porque esta generación no sabe eso. Empezamos a cantar: cuán grande es Él. Nadie ha podido superar ese canto. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Porque hoy la gente habla de Barack, Christine de Clark, Alex Zurdo, puros cantantes. Adorador, Marco Barrientos. Hello, I like it. Porque yo he dormido a la par del tipo. Ese tipo está dormido, habla en lenguas. El resto son como el café instantáneo, solo se revuelven en el momento que sube al altar. No adoran cuando no están en el altar. No son adoradores. Dejemos el tema ahí para no matarles el negocio. Y entonces empezamos a cantar unas cosas raras. Alabaré, alabaré. Y todos los jóvenes de la iglesia así: what do you say, pastor? ¿Qué es lo que dices? Pero empezó Dios a moverse. Empezamos a poner una musiquita de Benny Hinn, aleluya, y no sé qué. Y empezó Dios a moverse. Tenían varios pastores. Recuerdo que a los 3 meses yo voy llegando de Australia y un músico así altote, así grandotote, que era el músico principal que tocaba el teclado con otros. Él era un tipo alto. A mí no me gustan los hombres, pero el tipo es muy bonito. Parece un ángel así grandote, con unos musculotes así, parece un Big Mac de McDonald's, una cosa. This is your problem. Llego al aeropuerto y me llama y me dice: apóstol, ¿puedo buscarlo? Claro. Entonces salí, tomó mi maleta, las puso. Viene otro joven que toca el otro teclado atrás. Cuando vamos llegando a mi casa, él detiene el auto y me mira a los ojos y empieza a llorar. Yo le dije: ¿qué pasó? ¿Usted tiene idea por qué Dios nos bajó del altar? A grosso modo. Me dijo: yo quiero que sepa la realidad. Ese muchacho y yo somos pareja hace 7 años. Y yo me hice el tonto que no había entendido. Yo le dije: ¿qué? Y entonces dijo lo que dijo. Me bajé, me arrodillé en media carretera, en media calle. No podía entender. Empecé a llorar como loco. Pasé el cordón de seguridad y le dije a la gente de seguridad: déjenlos que pasen, vienen conmigo. Subí al 2º nivel de mi casa. No sé dónde pusieron las maletas y lloré y lloré y lloré y lloré hasta la mañana. A las 7 de la mañana estoy listo para irme a mi oficina personal, cuando la señora que trabaja en casa me dice: doctor, lo están buscando. Un hombre millonario que se congrega en la iglesia, pero su rostro viene palidecido y viene con la cabeza agachada. Él me abraza. Su esposa viene con él también. Y una niña que ellos tienen, que tiene 17 años, que toca el violín y es famosa porque toca en muchas partes del mundo.
agarra un violín que es un Stradivarius carísimo y lo pone en mis pies. Y ella se arrodilla y empieza a gritar. Y yo la miro y le digo, ¿qué pasa, hija? Ella me dice, apóstol, yo soy lesbiana. En 3 meses me quedé sin líderes. Todos los pastores que tenía, todos estaban enredados en lo peor. Todos. Y teníamos algo supuestamente tremendo. Yo subí por 27 días a una montaña y no bajé de allí. Lloré y grité y zapateé y le dije a Dios, ¿qué hago? Un hombre que profetizaba tremendo en nuestro ministerio, le gustaba tocar niños, está preso en este momento. Y era un tipo que profetizaba y decía cosas tremendas, hasta le adivinaba el número de cédula a la gente. Y no era tal discernimiento, era espíritu de adivinación. Y nosotros realizados. Pero Dios empezó a trabajar. No mira el que está a la par suya, porque para qué, no tiene chiste. Pero ¿por qué cree que la gente le pone tanta clave a los benditos celulares? Porque hay gente que le daría pena que le vean la galería de porquerías que tiene de fotos. Hay gente que le daría asco si le miráramos los videos que tienen allí. Y después la gente dice, ¿y por qué Dios no lo hace? No lo hará, porque el Dios de este libro dice que él honra al que le honra. Y yo recuerdo que Dios empezó a moverse. Tuvimos que cambiar toda la estrategia. Sin grupos familiares, sin radio, sin televisión. En 3 años, 4 meses crecimos a más de 7,000 personas. Porque Dios dijo, si tú me traes de vuelta a esta casa, si tú me traes de vuelta al altar, yo haré lo que nunca se había visto. Una de mis hijas, que es médico, me dice, papá, mi compañero tiene su madre muriendo de cáncer y el cáncer se va a convertir en metástasis. ¿Podrías orar? Y yo le dije, ok. Y recuerdo que me puse de acuerdo, llegué al país, ella dejó su auto en un lugar, la recogí ahí y nos fuimos. Cuando vamos llegando al hospital, yo le digo a ella, llama a tu compañero, dile que el Espíritu Santo me acaba de decir que su madre no morirá, sino que vivirá. Pero decir eso, realmente hay que saber que Dios está hablando, porque la mujer está muriendo de cáncer. Es un puño de huesos con un poquito de piel. Pero duramos mucho aparcando el auto porque no había dónde hacerlo. Habían pasado 27 minutos. Y ella llamaba a su compañero, no contesta. A los 27 minutos el muchacho llama a mi hija y le dice, dígale a su padre que gracias. Mamá murió hace 27 minutos. Cuando Dios me estaba diciendo eso, la madre había muerto. Y yo recuerdo que le dije a mi hija, póngase esa gabacha y póngase esa cosa que la habilita para entrar hasta ahí. ¿Dónde está ella, señora? Está al otro lado del hospital. Tenemos que cruzar por aquí, sí, mijo, porque por allá no se puede entrar. Yo le dije, abra camino, porque cuando Dios habla, Dios habla. Era fácil decir, me equivoqué. Era fácil decir, Dios no dijo esto porque esa señora se murió. Dice mi hija que ella iba atrás de mí, ella decía, trágame tierra. ¿En qué momento invité a mi papá aquí? Voy a quedar emproblemada. Yo recuerdo que atravesamos todo el hospital, 39 minutos quizás. Cuando llegamos al otro lado habían pasado. Y recuerdo que desde que muere hasta que llegamos han pasado casi 40 minutos. Cuando yo llego pregunto, ¿dónde está la señora? Hay un cuerpo tapado con una sábana blanca. ¿Quién es usted? Soy el marido de ella. Así dice el Señor. Dice el Señor que te quedan 5 minutos de vida, porque tú tienes una cantidad de oraciones satánicas en tu cartera. Y el ángel de la muerte no se ha ido de esta habitación. Si no te arrepientes, morirás en los próximos segundos, en los próximos minutos. El tipo cayó al suelo pegando gritos. Una joven que estaba ahí, ¿quién es usted? Soy la enfermera. ¿Sale o se queda? ¿Quién es usted? Soy el compañero de ella. Usted es homosexual. Dios dice que hoy la gloria de Dios está aquí, y ese espíritu del infierno se va de tu vida, y serás un hombre de hogar, de familia. Tendrás esposa, tendrás hijos, y serás un hombre de bien, porque Dios te levanta. Cuando uno está bajo la gloria de Dios, uno como que no razona. Me trepé a la cama, destapé esa muerta.
Me la acosté encima. Tengo años que no ves una viva menos una muerta, hermano. Y le pegué la boca mía contra la de ella. Y me la acosté encima. Y la soplé 7 veces. Esa muerte estaba bien muerta. Nada. Y a la 7ª vez me enderecé y le pegué un manazo así por la cara y le dije: me estás haciendo quedar mal, porque Dios dijo que tú no morirías. Y la mujer que está muerta hizo así y abrió los ojos. Quiero que sepa, el director de ese hospital se congrega con nosotros. Casi 30 médicos se congregan con nosotros. Gente en ese hospital, salimos en primera plana. Dios me dijo: corre de este hospital, porque quien la resucitó fui yo, no tú. Y salí de ese hospital corriendo. Y a mi hija: ¿tienes dinero? Sí, papá. Busca tu carro. Y me fui. No sé si me está escuchando. Cuando alguien limpia, cuando alguien se vuelve, cuando alguien entiende, usted va a ver cosas que otros no ven. Usted va a caminar donde otros no pueden caminar. Donde otros ven al diablo, tú verás a Dios. Donde otros dicen no se puede, tú dices yo sé que mi Redentor vive. Donde otros dicen no hay salida, usted mirará la salida. Y usted dirá: Dios está en medio de nosotros. Alguien tiene que levantar sus manos y bendecir el nombre del Señor. Alguien tiene que adorar a Dios. Les soy honesto, no iba a predicar de esto. Tenía un mensaje que posiblemente estaría todo el mundo pegando gritos aquí. Pero yo no quiero más emocionar a nadie. Yo quiero escuchar al Dios de los cielos. Yo quiero llegar donde Él planeó que yo llegaría. Yo quiero caminar donde otros no pueden caminar. Quiero ver lo que otras generaciones no han podido ver. Y levanto mis manos esta noche para decirlo con autoridad. En el 2019, 20 y 21, si ustedes honran a Dios, ustedes serán una congregación de miles, de miles, de miles, de miles. Y yo vi por el Espíritu cuando entré allí, yo vi un templo que no es así como esto. Yo vi un templo que tiene varios lados, es como un octágono. Y vi muchas salidas. Vi el altar que era así como forma redonda. Vi graderíos, vi muchas gradas. Y vi gente viniendo de muchas partes. Vi gente que corría. Vi ambulancias que traían de los hospitales gente muriéndose. Y Dios levantaba esta casa. Y vi la mano del Dios Todopoderoso reposando sobre hombres y sobre mujeres. Y el Espíritu Santo me decía: diles, diles, diles que es tiempo de volver al altar. Diles que es tiempo de volver a la vigilia. Dile, pero no la vigilia de la cantadera, la vigilia de las rodillas. Dile que es tiempo de volver al ayuno, pero no ese ayuno perverso de las 12 del día que ni las lombrices saben que estás ayunando. Estoy hablando de ayuno de verdad. Estoy hablando de gente que aunque nadie lo vea, se para a las 3 de la mañana a doblar su vida delante del Dios de los cielos. Y diré esto. Ora a Dios para que alguien lo entienda. El Señor me dio una palabra. Me la iba a guardar, se le iba a decir al pastor al final. Pero el Espíritu Santo me susurró al oído mientras oraba en la tarde. Y me dijo: esta casa estaría 10 veces mejor. Pero han habido líderes que lo único que les gusta de esta casa es la unción. Pero tienen un corazón que no es honesto. Y tienen que volver a honrarme otra vez. Y Dios me habló de que esta casa va a llegar muy lejos. Pero es posible que hay gente aquí que si no se endereza, Dios los va a cortar. Porque Dios está trayendo una restauración. Y Dios va a mover lo que nunca se había movido en la historia de este lugar. Y miré gente con el espíritu de Absalón. Gente que le gusta la alabanza, le gusta la prédica, le gusta todo. Pero también les gusta criticar y les gusta murmurar. Y les gusta tocar mantos de hombres de Dios. Y les gusta hablar los que no tienen que hablar. Y el Señor me decía: hoy llegarán hombres a esta reunión ungidos, pero estancados. Llegarán mujeres ungidas, pero estancadas.
Y yo voy a mover las aguas, decía el Espíritu Santo. Y voy a mover las aguas, decía el Espíritu de Dios. Y voy a hacer que gente esta noche no duerma. En toda la noche no dormirán. Porque Dios va a sitiar a muchas personas. Dios los va a sitiar. Todo el que respira, levante sus manos. Cierre sus ojos si puede. Vamos, habla con Dios si puedes.